El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su edición matutina. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos. La Cancillería de Noruega emitió este domingo un comunicado donde anuncia que la próxima ronda de negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición será del 3 al 6 de septiembre próximos. Los actores no aclararon cuáles fueron los resultados finales de estas primeras conversaciones, ni precisaron si volverán a reunirse en México, donde este viernes firmaron un memorándum de entendimiento. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó insistió este domingo en que Venezuela merece y necesita un cambio para promover nuevamente el llamado Acuerdo a la Salvación Nacional que ha propuesto y al que busca llegar a través de la negociación que empezaba el pasado viernes con el gobierno de Nicolás Maduro en México. Los venezolanos hemos construido las herramientas para poder sacar a nuestro país de la catástrofe, estar firmes, protestar por nuestros derechos y plantear soluciones como el Acuerdo de Salvación Nacional. Venezuela merece y necesita un cambio. Ese es y sigue siendo el objetivo, dijo en un mensaje en la red social Twitter. El opositor propuso en mayo pasado un proceso de negociación con la administración de Maduro a fin de lograr, entre otros temas, elecciones generales libres, justas y transparentes. Por otro lado, el diputado a la Asamblea Nacional electa de 2015, Freddy Guevara, fue excarcelado la noche de este domingo. La medida ocurre 2 días después de que comenzara en México el proceso de negociación entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro. El opositor, que llevaba poco más de un mes detenido y que estaba acusado por las autoridades de tener vínculos con paramilitares, dijo tras su liberación que desconocía las condiciones de su libertad. De cuáles son las medidas y esto, deberá revisarlo, el abogado es el que tiene más información y tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política que les pueda dar. Por supuesto que ahorita tengo que ponerme en contacto no solamente con el equipo de los abogados que van a averiguar cuáles son las condiciones de mi liberación, sino también con los amigos, los compañeros de lucha para ver a qué corresponde a esto, entendiendo el contexto en el que está. Todos los que han sido presos políticos van a entender lo que les digo, de que uno está realmente aislado. Y hace 3, 4 días fue que me logré enterar en el mismo día que había salido Roberto Enríquez de la embajada, que había iniciado un proceso en México y que ya había una reconversión monetaria. Es decir, la verdad es que no tengo información de lo que está pasando. Por su parte, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, se pronunció sobre el memorándum de entendimiento firmado en México entre miembros del régimen y del G4 venezolano y aseguró que estos factores no representan la voluntad de los venezolanos. Afirma, al reconocer a Jorge Rodríguez como representante del gobierno de Venezuela, ellos, los firmantes, le han puesto la lápida al gobierno interino. Y es repudiable, en tercer lugar, por su hipocresía. Este memorando esconde un propósito ruin, que es la entrega de todo lo que la tiranía quiere. Una farsa electoral en noviembre que continúe con una convocatoria, una elección presidencial en el 2024. Es decir, 3 años de impunidad y estabilización a la tiranía y de destrucción para nuestra nación y para toda la región. Este documento pasará a la historia, sí,
Lo hará como una vil traición al espíritu libertario que hemos alimentado durante más de 2 décadas frente a la más cruel tiranía. Y esto se expresa en puntos inaceptables, ética y políticamente, que aparecen en dicho texto. 1, la búsqueda de la convivencia política. Yo les pregunto, ¿convivencia con criminales? ¿Con terroristas? Otro, levantar las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando la independencia, la soberanía, la integridad territorial. Entre tanto, el politólogo y profesor de la UCB, Carlos Blanco, afirmó que con este nuevo diálogo hay una capitulación, es decir, el fin de una política donde se dejó de reconocer un gobierno interino y comenzar una nueva etapa política en el país. Hay el fin de lo que fue la política iniciada en 2019, que fue la de tener un presidente interino, Juan Guaidó, un gobierno interino que fue reconocido por todos los países que sabemos y con un respaldo fundamental de Estados Unidos, y que se había mantenido a lo largo de estos años, si bien en un periodo de decadencia profunda desde finales de 2019 hasta la fecha, siempre había reclamado ser el gobierno interino. Esto feneció de una manera lamentable porque se fenece en el marco del reconocimiento del gobierno de Maduro como el gobierno existente en el país, cosa que no había ocurrido hasta la fecha. Blanco, en declaraciones dadas hoy a RCR, calificó de lamentable la firma de memorándum de entendimiento en México entre ambas partes, porque a su juicio esta oposición reconoce al régimen de Maduro como gobierno. Cuando el gobierno de Maduro, que ha sido reconocido por este sector de la oposición, firma ese memorándum, admite que el régimen de Maduro está preocupado por los temas que allí se enuncian. Los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano, comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política. Todo esto sabemos, es decir, si esto lo dice un dirigente de la oposición, un expresidente en el mundo, pero lo está diciendo Maduro, y se admite que esto que firma Maduro es un compromiso creíble por parte de ese sector de la oposición. Para Phil Goodson, especialista en resolución de conflictos, es muy positivo el comienzo que se le dio a las nuevas negociaciones que se están desarrollando entre la oposición y el régimen de Maduro en México, ya que afirma que se puede llegar a un entendimiento en la búsqueda de soluciones para el país. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora de la instalación de las conversaciones, porque evidentemente esto es muy preliminar, es positivo. Es decir, me parece un proceso, a pesar de que hay algunos elementos de improvisación naturales, en el sentido de que no todo está amarrado. Sin embargo, el comienzo yo creo que fue bueno, comenzaron con buen pie, y habrá que ver si este proceso dura lo suficiente como para llegar a una resolución, porque esto no es, digamos, un evento, es un proceso. Sin embargo, el especialista Phil Goodson, en declaraciones ofrecidas este lunes a RCR, explicó que las negociaciones siempre son muy complejas y llevan mucho tiempo, y a su juicio no era un momento indicado para arrancarlas, ya que se está en medio de un ambiente electoral. Yo creo que lo primero que puedo decir es que yo siempre fui un poco escéptico ante la posibilidad de que estas negociaciones empezaran ahora, porque a pesar de que internacionalmente la coyuntura parece más favorable que en el 2019 en varios aspectos, y podemos hablar de eso más adelante, internamente me parecía que no era muy propicio el momento, en el sentido de que estamos ante un proceso electoral regional interno de por sí bastante controvertido.
La oposición en su conjunto no se ha decidido claramente si quiere participar o no en eso. Y generalmente cuando uno empieza una ronda de negociaciones, el hacerlo al mismo tiempo que se desarrolla una campaña electoral complica el asunto, ¿no? Además, yo no veía claramente la voluntad política de ninguno de los dos lados de este conflicto. En otras informaciones, familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de la administración de Nicolás Maduro exigieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad que llevan años cometiéndose de manera impune en Venezuela. Durante el tercer foro, las víctimas le hablan al fiscal de la CPI, Karim Khan, organizador por la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del Gobierno Legítimo. Diferentes familiares relataron sus casos. En ese sentido, Beatriz Marino, quien a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar DIGESIN, de la desaparición de su hijo Hugo Marino en 2019, hubo especializado de investigación accidentes aéreos, exigió justicia al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. A usted, señor fiscal, Karim Khan, a usted le quiero poner como madre que por favor oiga mi denuncia, oiga lo que le voy a pedir en estos momentos. Yo necesito que sean investigados la cadena de mando que son los responsables de la desaparición de mi hijo. Esa cadena empieza con Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, Daisy Rodríguez, Alfredo Ruiz, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Diosdado Cabello es una persona que por fuentes muy confiables en Venezuela afirman que él es el culpable de la detención de mi hijo. Yo quisiera saber, y le he escrito 1000 veces al señor Cabello, que él me dijera por qué él detuvo a mi hijo. Todos los poderes en Venezuela están en manos del régimen y con una dictadura uno no puede encontrar justicia. En otras noticias, Venezuela arranca una semana flexible donde las últimas 24 horas se registraron 909 nuevos contagios y 10 fallecidos por COVID-19, según las cifras ofrecidas este domingo por la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez a través de su cuenta en Twitter. Barinas es el estado donde hoy se han registrado más nuevos casos comunitarios, seguidos por Miranda y Bolívar. En este nuevo balance, el total de contagios confirmados subió a 319.094, de los cuales 305.397 se han recuperado y el total de fallecidos aumentó a 3.799. Con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos con más de las noticias de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En
En materia económica, la canasta de supervivencia para una familia de 4 personas se ubicó en 79.337.500 o en cifra en dólar 19.59 semanal para cubrir la carga calórica de supervivencia, equivalente al 60% de sus necesidades alimenticias. El economista y diputado a la Asamblea Nacional de 2015, Ángel Alvarado, indicó que hubo un aumento de los precios en bolívares de un 0.99%, mientras que los costos en divisa tuvieron una disminución de 0.54%. 2 kilos de harina de maíz blanco costaron 9 millones, mientras que 2 kilos de caraotas se ubicaron en 18 millones. Con esta información pasamos a materia internacional. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, justificó su marcha este domingo del país para evitar un derramamiento de sangre, algo que logró con su salida del país y la toma de Kabul por los talibanes sin encontrar resistencia. La salida del mandatario se hizo pública al tiempo que los talibanes entraron en Kabul, a pesar de que en un principio había dicho que no harían hasta que se produjera una transición de poder, para hacer frente a posibles robos o actos de pillaje ante la ausencia de fuerzas de seguridad desplegados en la capital. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Kabul ha informado que la situación de seguridad en la capital de Afganistán ha cambiado rápidamente después de que supuestamente se hayan registrado disparos en el aeropuerto, donde centenares de personas intentaban huir tras la entrada de los talibanes a la capital. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían los detalles de esta información. Un auténtico caos y escenas de pánico es lo que se ha vivido durante esta pasada noche y la mañana de este lunes en el aeropuerto de Kabul, con miles de personas desesperadas intentando salir como sea del país, horas después de que la capital afgana pasara a estar controlada por los talibanes. Al menos 5 personas han muerto en el aeródromo en ese intento desesperado de huir. Soldados estadounidenses incluso han disparado al aire para intentar poner orden luego que una marea humana se precipitara hacia la que es la única salida del país. Miles de personas en las pistas de aterrizaje, muchas repitiendo un mismo argumento, el miedo, mientras las calles de Kabul ya estaban siendo patrulladas por talibanes armados, incluso la llamada zona verde ultrafortificada que alberga embajadas y organizaciones internacionales. Más de 60 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Francia, Reino Unido o Alemania, han emitido este lunes una declaración conjunta en la que piden la salida de Afganistán de los civiles que deseen hacerlo y donde reclaman que los aeropuertos permanezcan abiertos. Así, varios países europeos completan desde ayer sus planes de evacuación del personal diplomático. Es el caso de Francia, según ha anunciado la ministra de Defensa, Florence Parly. Lo cierto es que en este momento todos los vuelos comerciales del país están siendo suspendidos y medios locales han informado del cierre del espacio aéreo afgano. Mientras tanto, portavoces talibanes continúan repitiendo que no se vengarán de nadie y que respetarán los derechos humanos en su vuelta al poder, pero lo cierto es que en las zonas recientemente conquistadas ya han sido acusados con testimonios de numerosas atrocidades, asesinatos de civiles, amputaciones de partes del cuerpo y secuestro de adolescentes para casarlas por la fuerza principalmente. Con estas informaciones de Afganistán nos vamos a Haití. Las autoridades haitianas elevaron este domingo a 1.297 la cifra de muertos a causa del terremoto de magnitud 7.2 que devastó el pasado sábado al sureste del país. Protección Civil informó que 1.054 personas murieron en el departamento del sur, otras 122 en Nípez y 119 en Gran Ansen, todas ellas provincias de la península sureste, mientras que otras 2 fallecieron en el noreste del país. El siguiente reporte nos ampliará más información. El Hospital Immaculée Concepción es el más grande de Los Cayos, una ciudad ubicada en el sur de Haití. Tras el terremoto del sábado, no alcanzan las camas para acoger a los heridos que seguían llegando en masa el domingo. Gente que han sacado de los escombros, explica el doctor Titus Antoine Jr., y que el servicio de urgencias ha tenido que colocar incluso en el suelo del patio. Hoy hay más personal, entonces estamos mejorando la gestión. Pacientes llegan con fracturas abiertas y traumatismos craneales. Para algunos de ellos, a estas patologías se suman factores de riesgos preexistentes como la diabetes o la hepatitis. Entonces nos toca curar ambas cosas.
Muchos pacientes que llegan conscientes insisten en quedarse hospitalizados en el patio tras lo ocurrido el sábado y una década después del terrible sismo que cobró la vida de 200.000 haitianos, temen aún ingresar a un edificio. Otro nuevo desafío se va a presentar en las próximas horas, la llegada a la isla de la tormenta tropical Grace, cuyas lluvias y fuertes vientos van a dificultar el operativo de búsqueda y rescate. Por su parte, el régimen de Maduro envió este domingo a Haití 30 toneladas de insumos, entre ellos alimentos, medicina y agua potable, después del terremoto ocurrido el pasado sábado. La ministra del Interior, Carmen Meléndez, indicó que un avión estatal de la aerolínea Conviasa partió del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para transportar en este vuelo aproximadamente 30 toneladas de insumos, entre ellos agua potable, alimentos y medicinas. Y con esta información nos vamos a materia deportiva. El pelotero venezolano Salvador Pérez sigue cargando con los Reales de Kansas City y este domingo evitó la blanqueada ante los Cardenales de San Luis, que vencieron 7-2. Pérez apareció en la octava entrada para disparar su cuadrangular número 30 de la temporada. El careta aprovechó una recta para sacarla a 450 pies del plato. Además, se encontró a Carlos Santana en circulación para traer 2 al plato. En otras informaciones deportivas, el volante venezolano Jefferson Savarino se lució en la victoria del Atlético Mineiro sobre el Palmeiras 2-0. Savarino marcó los 2 tantos del conjunto galo, que se mantiene líder en el campeonato brasileño. De esta manera, el zuliano llegó a 4 tantos en la temporada y es el segundo mejor del equipo, por debajo de Holt, que es el líder de la tabla de goleadores. Y de esta manera llegamos al final de nuestro compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.